Estoy con Toño Zarralanga. Toño, yo sé que eres payaso. ¡Payaso! Yo sé lo que significa payaso, pero la gente igual tiene esta movida de que lo usa a veces para insultar cuando es algo tan bonito. ¿Qué es un payaso, tío? ¿Qué es un payaso? Ay, 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 qué complicado es. Bueno, dime, defíneme un poquito. ¿Alguien? Para mí es una forma de actuar y una forma de hacer reír, de hacer sentir, sobre todo de hacer sentir a la gente. Podríamos hablar de un estado. Un estado payaso. Un estado que además no solo es un estado interpretativo, sino que es una herramienta para cambiar un poco el mundo. Porque, podría ser. No, lo es porque tú has estado con Payasos Sin Fronteras por bastante. Mozambique, Sí, Colombia. ¿por dónde? Sáhara también. Sáhara, Por ahí. y que has ido ahí. Venga a pegar ahí con la sonrisa y la risa, ¿no? Pegar fuerte Ayudar. con la nariz. Eso es lo que hacemos, pegar fuerte con la nariz. O sea, hay proyectos internacionales, ¿no? Que se va a ayudar a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. tú has estado en ellos. Sí. Cuéntame alguna anécdota La cantidad de aprendizaje que hay en estos sitios. de aprendizaje humano. Humano, exacto. Mira. Bueno, pues ahora en mi ciudad, porque eres así, eres de aquí, ¿no? Sí, Baturrico. de aquí, bueno, sí, de aquí cerquita. De aquí cerca dice, me voy a montar un festival que dure 13 añacos de... Voy a traer payasos de todo el mundo y payasas por toda la ciudad todos los días, ¿no? Pues mira, es un encuentro de payasos, lo cual ya lo define. Vamos, fijamos unos días y nos encontramos aquí. A partir de allí intentamos aprender, que siempre hay que aprender bastante, y mostramos los espectáculos que tenemos o que tiene. Hay formación de cursos e incluso hay espacios para mostrar lo que se trabaja en esos cursos. Y luego están los espacios de calle y sala para mostrar los espectáculos que la gente ya tiene. O sea que Todo, es muy diferentes completo. espacios, como por Todo. ejemplo este. Este esto es nuevo. una pasada. Este ¿Esto qué es es? nuevo. ¿Esto qué es? Mira, ¿Qué es esto? ¿Esto lo has montado tú? Lo llaman, ven, que te lo Dime, cuento. cuéntame, Sí, cuéntame. lo llaman teatro sobre ruedas. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Pues mira, Que es súper molón. es un ¿eh? teatro que le han colocado unas ruedas y ruedan. Y van por todos lados. Sí, entonces tú lo que tienes que hacer es esperar a que llegue y entonces lo ves. Y mira, ahí delante se montan teatro y en la otra se montan microteatro. Ojo, Pues yo tengo muchas ganas de verlo. Hombre, es que hay que verlo. Vamos a verlo, ¿qué? Vamos, ¿Nos venga. vemos? Venga, va, pues vamos. Venga, vamos. Dale. Come here, all the people. ¿Tienen entradas para entrar? Sí, claro. Pues van a creer esto es caravana. No, esto es a very big theater. Mucha atención al entrar, no perderse por los pasillos. Tienen que llegar hasta el fondo y subir al último piso. Síganme. Atención cabeza, esto es muy importante. You know me? Rosemary Richard, the Ballet Man. You don't understand English? No? Ballet Man. Hombre bala. Yo soy hombre bala. Bueno, hombre, soy mujer. Pero bueno, es que en mi casa todo el mundo es hombre. Mi padre es un hombre. Y mi madre es un hombre también. Bueno, un hombre bala. Y mi abuelo es un hombre y mi abuela es un hombre. Bala es un hombre bala. Y mi bisabuelo es un hombre y mi bisabuela es the first hombre bala de la historia. Do you know? Rosemary Richard, like me, es el primer hombre bala de la history. Ella tenía un dream. She have a dream. She want to fly. Ella era, you know, Spanish is so difficult. Trapezist. Haha. Pero ella quería volar más. Yo también tengo un dream, like my bisabuela. Yo quiero ser primera mujer bala de la history. Pero en mi familia es muy tradicional, entonces todo el mundo hombre bala, entonces yo también hombre bala. No quiero discutir con mis padres, no me gusta.